Bueno, quizás a estas horas de la noche es posible que busquemos un poco de concentración. No vamos a hacer yoga porque no podemos, primero porque no podríamos hacer pues las asanas correspondientes, que podríamos estar haciéndolas desde esta tesitura, estando sentados, ¿no? Pero quien sabe de ese tipo de cosas son nuestros invitados, porque vamos a hablar de meditación, de sus efectos, con gente que sabe muy mucho de lo que les estoy hablando a todos ustedes. Les paso a presentar a Jaume Esteve. Él es psicólogo y coordinador del Centro de Psicología Mental Área. Jaume, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Les paso a presentar también a Pilar Aguilera. Pilar Aguilera es formadora y directora del programa Escuelas Despiertas, Mindfulness, aplicada a la educación de la UB, de la Universidad de Bellaterra, de Barcelona, perdón. De Barcelona, sí. Bienvenida, Pilar. Encantada. Gracias. Agustín Paniker, que es editor y escritor y director de la editorial Kairos. Agustín. Satman, muy buenas noches, bienvenido. Satman, o Namaste. Sí, Namaste, Namaskar, como quieras. Bienvenido, Agustín, bienvenido. Y Cristina Vivó, economista, letrada y amante también de esta disciplina, ¿no? De la sí, que también la tenemos que utilizar en el despacho. Yo creo que casi todos utilizamos. Sí. No sé, os lanzo una pregunta. ¿En qué consiste para todos? ¿La meditación es lo mismo? ¿Tiene el mismo resorte, las mismas salidas? Pilar, por ejemplo. La meditación es la capacidad de estar con uno mismo, de encontrar ese espacio de conocerse a uno, de estar con su ser, de sentirse bien con uno mismo. Por eso es tan importante en este momento la meditación, el poder estar con uno mismo y sentirse en paz, ¿no? Agustín. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cada uno va a tener su propia y no va a haber una que sea la genuina, la mejor. Todas son válidas, pero coincido con Pilar en que tiene que ver con el autoconocimiento, con el estar bien en el momento presente, en el aquí y ahora. La meditación o los distintos tipos de meditación tienen mucho que ver con esto, con este estar, con esa presencia nuestra en este momento. Cristina, ¿tú crees, aparte de que me des tu definición de lo que es meditación para ti, que el mundo sabe exactamente meditar, que sabemos que lo que estamos haciendo? Yo creo que la meditación es una herramienta. Es decir, tú te encuentras en un momento, en una situación, y utilizas esa meditación para llegar a algo. Entonces, justamente, aplicado en nuestros clientes en el despacho, pues también mediante meditación, ya te digo, encaminándolo en cierta manera, pues bueno, les ayudamos o les enseñamos, mejor dicho, a priorizar. Entonces, justamente la balanza de la justicia, ahí tienes que empezar a priorizar. Entonces, medita, céntrate, toma esa balanza. Y bueno, la meditación sí que te puede ayudar, es decir, es un camino. Gracias, Cristina. Desde un punto de vista psicológico, Jaume, ¿la meditación es una excusa o de verdad es una necesidad que tenemos? ¿Calma nuestro intelecto? ¿Calma nuestras circunstancias? ¿Calma nuestra mente? Sí, de hecho, neurocientíficos han interesado por la técnica de meditación, o el conjunto de técnicas de meditación, porque es una técnica mental, de entrenamiento mental, que cultiva el estado de gestión emocional, regulación conductual y autorregulación de todas las funciones meditativas. Y esto produce un bienestar general. ¿Qué significa estar presente en la meditación? Dependerá del tipo de meditación, del tipo de tradición. Pensemos que lo que llamamos genéricamente meditación lo hallamos en muchísimas tradiciones espirituales o de crecimiento personal. Hoy en día quizás la que se ha popularizado más o la que tiene más porque es muy central en esa tradición, en la tradición budista, que hay distintas formas de meditación dentro del budismo, pero dentro del cristianismo hay formas. Ahí se le solía llamar contemplación, dentro de la tradición judaica también hay formas de meditación. Por lo tanto, para cada tradición va a significar algo un poco distinto. Yo estoy más familiarizado con la tradición hindú o con la tradición budista. El estar presente es el estar en el aquí y ahora sin juzgar. Este es un punto importante, que no interfieran nuestros pensamientos en valorar, en juzgar. Estar.
que es que esto que parece que se dice que es muy sencillo, ¿no? o fluir. No es tan sencillo como parece. Es un término muy, como decía Agustín, muy budista, muy hinduista, ¿no? Meditar, la meditación, porque... Bueno, en castellano tiene otros significados. Voy a meditar en lo que me has dicho, quiere decir reflexionar. Por lo tanto, sí que es verdad que las formas de meditación que hoy en día se han popularizado están muy enraizadas en la tradición budista, pero porque en el budismo la meditación es una práctica esencial y quizás en otras tradiciones ha sido más aleatoria o cosa de monjes o monjas, no ya de los profesionales de lo religioso, mientras que en el budismo ha sido una práctica más... Porque Agustín, compañeros, de alguna manera un sacerdote no te va a decir ves a meditar a la capilla, ¿no? Te va a decir ves a reflexionar, piensa, ¿no? Lo de meditar es un poquito más, tiramos hacia Oriente. Y desde ese punto de vista, ¿el católico, el cristiano sabe entonces meditar? ¿El estar aquí presente, el aquí y ahora, o estamos ahí, vamos a una sacristía, vamos a la iglesia y empezamos a pedir, que es lo único que sabemos? Pedir, pedir y pedir, ¿no? No focalizamos nada, no pensamos, como tú decías, ¿no, Agustín? Estar presente es olvidarme de todo, sin juzgar, y estar solamente presente en una cosa. No todos los budistas saben meditar, ¿eh? Hay muchos asiáticos que no saben meditar, pero en el budismo sí que es una práctica esencial, ¿no? Pero en la tradición cristiana también, quien era San Francisco de Sales, bueno, y muchos místicos cristianos estaban muy versados en las formas cristianas de meditación. Jaume, ¿qué tanto por ciento de sugestión hay en la meditación? Bueno, la meditación, sobre todo la meditación contemplativa, de origen budista, la sugestión estaría más bien vinculada a los temas de hipnosis clínica, pero para la meditación todo el proceso de sugestión estaría vinculado a esta manera de trabajar, de relajar a la persona, al individuo, para mejorar sus funciones cognitivas, mejorar su salud mental y beneficiarse de una estabilidad emocional. Estaría más bien en el argumento que hace el maestro o el tipo de temática que tú a nivel mental puedas dirigirte a tu propio pensamiento. ¿Cómo induces a una persona a esa meditación si nunca ha meditado? ¿Cómo se le ayuda? Jaume, Pilar, ¿cómo se le ayuda? Yo creo que el primer paso es relajar el cuerpo. Hemos de relajar el cuerpo porque cuando el cuerpo está muy estresado es imposible dejar la mente clara, ¿no? Entonces, a través de la respiración, poniendo la atención en la inspiración, poniendo la atención en la expiración y centrando esa atención en la respiración profunda, poco a poco el cuerpo se va tranquilizando y tienes más oportunidades de tener tu mente clara, poder concentrarte. Entonces, el meditador puede desarrollar una meditación guiada, por ejemplo, que es un tipo de meditación que se puede hacer en base a una serie de frases que esa persona va respirando y va poniendo atención en esas frases que son positivas, que le ayudan a estar con mejor estado de ánimo y más bienestar, y esto te induce a desarrollar tu capacidad cognitiva en este ámbito, ¿no? de la paz, del bienestar. O sea, inicialmente necesitamos a un maestro, alguien que de alguna manera nos redirija o nos dirija. Es importante tener una persona que sepa más que tú y que te pueda ayudar en ese camino, porque necesitamos una voluntad al principio. No es fácil comenzar a meditar, porque a veces el hecho de estar quietos, vienen muchos pensamientos que nos distraen, y tener una persona que te va orientando en ese camino es importante al principio, pero luego una vez que aprendes la forma de hacer, cada uno puede meditar en su casa cómodamente, media hora cada día o una hora, o el tiempo que a veces 5 minutos es necesario para tener la mente en calma y poder seguir con las rutinas del trabajo, de la vida familiar. Agustín, Cristina, por ejemplo, hablamos de meditación, pero claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues sí, yo me pongo a meditar, cierro los ojos y ¿qué hago? No tengo a nadie a mi lado. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿No? ¿Qué es meditar? Voy a pensar en algo en concreto, no sé, en la hipoteca, que no llego, ¿no? Sí, sí. En la hipoteca que no llego, la hipoteca, ¿no? Hipoteca, y enfocadito la hipoteca que no llego. ¿Eso es meditar? No. No, es pensar en la hipoteca. Pensar en la hipoteca. Yo creo que llega un momento que dices, bueno, me voy a tomar las cosas con filosofía, que no sé si es lo mismo, sí, dicho de diferentes maneras, de diferente forma. Es decir, yo lo que yo os preguntaría es,
¿Cuándo sabe una persona que necesita de ese experto? Porque antes siempre estamos hablando del expertise de cualquier sector. ¿Cuándo sabe una persona que si necesito pues alguien que me guíe, necesito ayuda? Cuando has dicho tú, necesito... Bueno, la persona tiene que saber que cuándo es el momento de decir, me tengo que poner en manos de un profesional. ¿Cuándo lo sabemos eso? Esto puede surgir de muchas maneras. Puede ser una necesidad de darle significado a tu vida, de sentir que has hecho un gran recorrido y de repente te sientes vacío, te sientes que tu vida tiene que servir para otra cosa más y empiezas a buscar cosas que te aporten un significado más profundo. Esta es una posibilidad. Pero también hay personas que tienen una gran enfermedad en su vida y se dan cuenta de que necesitan algo que les pueda ayudar a paliar el dolor, el sufrimiento, conocer más sobre ellos mismos, gestionar las emociones. Entonces, hay diferentes maneras de llegar a la meditación. También ahora es muy popular la meditación. Entonces, hay más personas que se dan cuenta que puede ser una herramienta muy buena para su vida. Tengo otra pregunta, Pedro, con tu Claro permiso. Esto que estabas comentando, ¿es solamente para personas que están en un momento de vulnerabilidad? Quizás eso sería un área más para un psicólogo. No, Pregunto, no sé. No, yo diría que no. Vosotros sois los profesionales. Sí, puede ser para un momento determinado. Posible paciente. Sí, se puede llamar así, no sé. No, paciente no. Pero yo creo que no. Yo creo que en último término, al final, a medida, Pilar lo ha dicho muy bien, se empieza por la respiración, el cuerpo, las emociones, la mente, cosas más abstractas, filosofía, se medita en conceptos, hasta que uno va integrando esa manera de estar en la vida cotidiana. Y entonces no es porque uno esté deprimido o en una fase de su vida muy mala que tenga que meditar, sino que ha llevado la meditación a una manera de estar cocinando, trabajando en el gabinete de abogados, o donde eso es mucho más fácil de decir que no de llevarlo a término, pero ese Como sería profesionales... un poco el objetivo, llevar la meditación a la vida cotidiana. Ahí hay muchos maestros, pues al caminar, o al ver la televisión, o al debatir y hablar con las demás personas, puede ser un ejercicio meditativo. Thich Nhat Hanh, premio Nobel de la Paz, Thich Nhat Hanh, decía que uno podía meditar comiéndose una galleta, ¿no? O sea, tranquilamente, que ¿no? Muy bien a Thich Nhat Hanh. Sí. Al final es llevar la vida que llevamos, pero en el momento presente. Cuando friegas los platos, como decía Agustín, pues estás fregando los platos y estás ahí presente. El problema es que no vivimos la vida estando en la realidad. Es como que estamos ahí, pero estamos pensando en otras cosas, o con prisa de que llegue el futuro, o pensando en el pasado. Entonces nos perdemos la maravilla que es vivir en el momento presente. Entonces, al final, meditar o estar presente es simplemente estar ahí, estar ahí. Conciencia de quién eres y conciencia o consciencia también, ¿no? De dónde estás, ¿no? De Sí, quién y eres disfrutar de la vida que tenemos. Si todos hiciéramos lo mismo, Jaume, los psicólogos lo tendréis un poco mal, ¿no? No está tan serio. Los psicólogos en el mundo de la psicoterapia utilizamos un conjunto de técnicas y entre ellas estarían las técnicas de meditación contemplativa, que de hecho ayudan a muchas personas a poder autorregular mejor sus emociones y gestionar mejor sus pensamientos. O sea, ¿lo recomendáis de alguna manera? Sí, sería como una técnica complementaria. Es que ha dejado de ser algo exótico en la meditación. Ese también tiene sus riesgos, cuando algo se populariza y se hace tan popular, tienes el riesgo de banalización, de superficialización, entra en el supermercado de lo espiritual y lleva sus riesgos, pero como en todo en nuestra sociedad del siglo XXI, es así. Decías antes que hay como múltiples, ¿no? Variables o hay variantes, múltiples. ¿no? Lo importante es que uno escoja una y persevere en ella. Da igual si se llama mindfulness, vipassana, mahamudra, o la tradición católica, o con la cábala, pero que no vaya picoteando, eso es lo que yo recomiendo. Puede picotear por curiosidad, es interesante saber lo que dicen las distintas técnicas y tradiciones, pero que luego
tenga un compromiso, y yo creo que lo que ha dicho Pilar antes es importante, a ser posible con un maestro o una maestra, porque de entrada, incluso por humildad, buena parte de la meditación tiene que ver con conocimiento de uno mismo y desinflar un poco ese ego. Y una de las mejores maneras es el reconocimiento de que yo necesito que alguien me enseñe. Luego ya podremos hacerlo solitos en casa, pero... Hablas del ego, complicada esa palabra y muy complicado ese término, ¿no? Bueno, es bueno tenerlo, pero no alimentarlo. Hasta un punto, ¿no? Correcto. Justamente. Sí, claro, es bueno tenerlo, pero no alimentarlo, ¿no? Es inevitable tenerlo pero exacto. ¿Cómo llega uno a sentir que de verdad necesita esa ayuda, necesita ese reconocimiento? Porque si el ego está ahí, muy presente, como que no va conmigo eso, ¿no? Sí, bueno, el ego forma parte, como dice Cristina, de la vida. Para estar vivos, para ejercer todos nuestros deberes, tenemos que tener un poco de ego. Si no, también los grandes maestros tampoco podrían llegar a ser maestros sin un ego. Pero esa mente condicionada que hemos heredado culturalmente, genéticamente, pues empezar a vaciarla, a dejarla a un lado para descubrir nuestra auténtica realidad. Entonces, podemos llegar a la meditación, como comentábamos antes, de muchas maneras. Simplemente porque me he caído al suelo, tengo una gran enfermedad, no me puedo mover, estoy un mes en cama que no me puedo mover y de repente tengo el espacio para respirar, o porque tengo un gran estrés laboral y que no puedo más, o sea, me siento mal y necesito respirar, necesito una nueva manera de enfocar la vida, el trabajo, para sentirme mejor. Lo que explica Pilar, Jaume, sería una meditación contemplativa. Sí, de hecho existen diferentes técnicas en la meditación y sí, podríamos decirlo así. No obstante, Pilar supongo que nos puede hablar también de varias variables dentro de la meditación. Sí, bueno, pues hay meditaciones que tienen que ver con estar en paz, tener más capacidad de estar aquí en el momento presente y relajar el cuerpo. Nos podemos quedar en relajación simplemente, que es diferente a la meditación. O podemos ir más allá y una vez que el cuerpo está relajado, poder ver con más claridad, que entraríamos en el proceso de vipassana, ¿no? Poder desarrollar nuestra concentración cuando el cuerpo está sereno, tienes más amplitud para poder observar. Poder observar un objeto, una situación complicada. En esta situación vipassana, quizás, Agustín, el maestro o el quien está ayudando a esa persona a meditar, a quien empieza a aprender a meditar, le van redirigiendo, pues no sé, ahora estás en un prado, imagínate un prado, imagina un camino. ¿Eso sería meditación? Pasa por este camino, ves, no sé, ves una casa, entra a la casa. ¿Eso sería una forma de meditar? Eso es una meditación guiada. O una visualización también, podría ser. Sí, pero Pilar lo decía, hay muchas técnicas e incluso algunas enfocadas especialmente al mundo de la medicina, de la educación, para la gente mayor, para prisiones, para el mundo de los negocios, para el deporte. Hoy en día se aplica en muchos ámbitos el tema. Pero quizás a mí la que más me interesa casi es la más espiritual, de alguna manera, y yo creo que las otras convendría que no perdieran de vista la matriz espiritual en la que nacen muchas de estas técnicas meditativas, que tenían un sentido en un conjunto integrado de prácticas éticas, no solo de forma de vivir y de entender la vida, o de filosofía, y que a veces, si la aplicamos utilitariamente solo para un objetivo, pues a veces, que es muy lícito y que está muy bien y es muy recomendable, pero a veces pierde el potencial de sabiduría que aludía a Pilar, la vipassana, la visión lúcida de las cosas, de la vida, de uno mismo, de los demás, de las relaciones, de la mente. Eres un defensor a ultranza de esos orígenes, ¿no? Porque no, además, ultranza no, porque... solamente hay que seguir tus libros de Kairos, ¿no? Para decir, sí. Es que... Porque ahí hablamos de los orígenes, de lo genuino, sí, ¿no? Precisamente la tradición budista es muy flexible, y ya dentro de las propias enseñanzas del Buda está la enseñanza de adáptese al contexto, a la época, a la audiencia. Por lo tanto, el budismo, las técnicas meditativas budistas se han podido secularizar en el siglo XXI y adaptarse a una sociedad occidental que es más utilitaria. No, es que yo lo que quiero es eliminar este problema o trabajar la atención, la focalización.
Eso es totalmente lícito. Es más, creo que es muy recomendable. Solo que no lo reduciría solo a eso. Está muy bien. Bueno, libros recomendables que hablen de meditación, editorial Kairos, que es una referencia como el invitado que nos acompaña en el día de hoy en Sin Fronteras. Vamos a unos pequeños mensajes comerciales y volvemos inmediatamente con todos ustedes. Después de estos últimos años, merecemos vivir tranquilos. Reír, llorar, gritar, saltar, parar. Hay esperanza. Puedes cancelar el 100% de tus deudas gracias a Área Jurídica Global. No seas el último en enterarte. Deja tus problemas financieros en manos de expertos. Proveedor oficial del Real Club Deportivo Español. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Bienvenidos a Área Jurídica, el podcast de derecho en el que hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Os presentamos el podcast de derecho que no te podrás perder. Es muy sencillo encontrarlo. Busca en las principales plataformas Área Jurídica y podrás encontrar cada miércoles un nuevo episodio. Está disponible en Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Te esperamos! Bien, continuamos en Sin Fronteras hablando de meditación y cómo lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nos lleva a la meditación? Y si es un proceso antes de ir a un psicólogo o es un proceso simplemente de crecimiento interior porque lo necesitamos en el día de hoy, vivir el presente porque no sabemos ni tan siquiera dónde estamos. Conciencia o consciencia. Quiénes somos y dónde estamos en el entorno. Decía Agustín Paniker, editor de la editorial Kairos, una referencia para cualquier meditador, cualquier persona que busque libros de esta índole, ¿no? Que busquen temas espirituales, que hay que buscar los orígenes para no distorsionar un poquito lo genuino, ¿no? Claro, nos llega a Occidente, Agustín, mindfulness, ¿no? Atención, 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 que es lo mismo, ¿no? Atención, atención. Sí. Las bases primogenias de lo que es la meditación, ¿no? Sí, sí. ¿Ha llegado distorsionada? ¿Todos estos parámetros nuevos hacen que la meditación en sí se distorsione? No. Yo creo que no. Vamos, hombre, habrá de todo. Y como decíamos antes, al popularizarse tanto, pues encontramos cosas que a mí a veces me sorprenden. Pero en general, si tenemos que ser sinceros, lo que llamamos el movimiento mindfulness es la meditación budista sacada del monasterio y sacada del contexto espiritual, pero retiene la matriz y la esencia de aquella meditación, de la meditación tradicional. Llámese Vipassana, llámese Zazen, llámese Mahamudra, llámese Dzogchen. Estas son las budistas. Podríamos introducir el yoga hindú o tradiciones contemplativas de otras tradiciones. Solo que sus objetivos, su enfoque es totalmente. Uno no tiene que hacerse budista, ni hacer ningún ritual, ni tener una imagen del Dalai Lama para practicar este mindfulness. Es una versión, por decirlo así, para la sociedad moderna, secularizada, laica, pero los grandes maestros, instructores de mindfulness, Jon Kabat-Zinn, ya recomiendan a sus propios instructores que se informen previamente, ellos crezcan en la meditación y en el Dharma budista antes de enseñarlo. Por lo tanto, nos mantenemos, creo, en una traslación de la meditación tradicional a un contexto más
más moderno y distinto. Pilar, tú estás en ese proceso de mindfulness en las escuelas, porque tenéis un proyecto, me parece enriquecedor, muy bonito, ¿no? Cuéntanos un poquito exactamente qué es. Pues llevar mindfulness a las escuelas implica que los niños desde pequeñitos vayan adquiriendo esa práctica, que poco a poco vayan creciendo, aprendiendo a respirar, a tomar conciencia de sus sensaciones en el cuerpo, darse cuenta cuando tienen una emoción difícil, cómo gestionarla, y que puedan comunicarse con más conciencia, con una palabra más amorosa, más consciente, escuchar más profundamente. Todo eso falta mucho en la educación, porque a veces las escuelas son espacios con mucho ajetreo, mucha prisa, mucho estrés, y que los niños desde pequeños puedan aprender todo eso es increíble. ¿Desde qué edad? ¿Lo estáis aplicando ya en alguna escuela? Sí, sí, desde los 3 años perfectamente ya pueden... ¿Enseñáis a meditar desde los 3 años? Sí, sí. Bien. ¿Y hay escuelas que se adhieren a este proyecto? Sí. Muchísimas escuelas, cada año son más las escuelas que notan que es tan importante de poder llevar mindfulness a los educadores primero. Primero son los educadores los que han de practicar para llevar esa calma a ellos mismos, y a través de su propia calma van implicando a los alumnos a través de la manera de hacer el currículum, de crear metodologías y luego ya llevar un programa más elaborado, más estructurado. Qué maravilla, ¿no, Cristina? Agustín, qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Que los críos ya desde pequeñitos les enseñan paz. Antes de hablar, piénsalo 2 veces, reflexiona, ¿no? Dicen que la lengua no tiene huesos, pero rompe muchos, ¿no? Con lo cual, enseñarles a los pequeños ya... ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad, Agustín, Cristina, Pilar, Jaume? Que nos dejamos llevar, a veces lo de la libertad y el libertinaje, no sé si lo hemos confundido, hemos perdido los valores. Uno mira a Oriente y hay un respeto a la familia. Ahora resulta que el 20% de los jóvenes les pegan a los padres jóvenes de 14, 13, 15 años, palizas a los papás, está saliendo en los medios de comunicación. En cambio, en Oriente hay un respeto todavía a la gente mayor, cursa de otra manera. No sé, a lo mejor la meditación sí que nos hace falta en las escuelas desde los 3 añitos, ¿no? Hombre, desde luego. Bueno, yo estuve escuchando hace poco que justamente eso se da en familias que son de clase media alta, más que en familias humildes. Es como que hay como más respeto a la familia, a los padres, es decir, un respeto a los mayores que está más acusado en ese tipo de... Es tremendo, ¿no? Que justamente tu hijo con 14 te pega una paliza, pero ¿dónde estamos, no? O sea, que el tema del mindfulness, la meditación en las escuelas me parece importantísimo. Y llama como psicólogo, desde un punto de vista científico, ¿la neurociencia tiene algo que decir al respecto? Sí, tiene mucho que decir. De hecho, gracias a la neurotecnología podemos observar el funcionamiento del cerebro cuando una persona está meditando, y lo que vemos es que hay unos grandes efectos neurobiológicos y unos grandes efectos psicológicos. En el ámbito psicológico ayudaría a ciertas personas a que no saben de alguna manera gestionar su estrés, a gestionarlo de una manera más adaptativa al entorno y mejorar su conducta con sus padres. O sea, que aconsejas de todas meditar. Sí, de hecho meditar es uno de los mejores ejercicios de entrenamiento mental para mejorar la salud y el bienestar emocional. Pilar, a través de la meditación podemos recoger más oxígeno. Estamos en pandemia y parte de esa pandemia, de ese virus, ¿verdad?, es porque se consume el oxígeno de nuestras células. Gracias a la meditación podemos incluso aprender a llenarlas de oxígeno nuevamente. Sí, la verdad es que respiramos muy mal, muy superficialmente. Entonces, uno de los efectos de la meditación es aprender a respirar, poder respirar más profundamente, oxigenar mucho mejor el cuerpo, y eso también tiene una consecuencia en nuestra salud, por supuesto. La salud física, emocional y mental. Que van todas juntas. Ese es un poco... un poco ligado, yo creo. Es que va todo ligado, cadena, claro. Y hay meditaciones enfocadas a una cosa o a la otra, pero van todas en el mismo... ¿Quién se atreva? Dame un consejo para meditar. No sé... Aquí Pilar podría ponernos a meditar a todos. Una cosa que ha dicho Pilar antes, que me ha gustado mucho, que lo teníamos que tener en cuenta, y luego ya os dejo, porque yo, los profesionales sois vosotros. Yo esta mañana he leído una frase, no sé si es un proverbio chino, una cosa de esta, bueno, no sé dónde lo he leído, que dice: los años pasan tan rápido y los días tan lentos. Entonces, como que yo siempre saco lo positivo de lo negativo. Es decir, pues ya que vive tu presente, céntrate en eso y saca el mejor provecho de eso. Empieza a meditar, empieza a conocerte, a hablarte, a escucharte y
y disfrútalo. Se me ocurre que antes hemos hablado que cuando nos ponemos a meditar tenemos muchos pensamientos y decimos, bueno, ¿qué hago yo con tantos pensamientos? ¿No? Pues un consejito que yo doy, que va muy bien, es pensar que esos pensamientos son como nubes que van caminando por el cielo. Entonces vamos dejando que esas nubes se vayan apartando con suavidad, con una sonrisa. No nos ponemos en contra de las nubes, sino simplemente vamos viendo que esos pensamientos van pasando y notas que tu cielo, que sería tu mente cielo, se va calmando, se va aclarando. Entonces puedes ver más las cosas como son. Tienes más tranquilidad, más capacidad de decidir, de tomar decisiones más acertadas sin ser tan impulsivos. Entonces, esta cosita, si cuando meditamos tenemos muchos pensamientos, los vamos dejando ir como nubes que van pasando. Esto nos puede ayudar un poquito para mantener esa atención a la respiración. Siempre y cuando no venga una borrasca o venga algo complicado, ¿no? Dejamos que pase la borrasca. Sí. Detrás de una borrasca siempre hay un gran sol maravilloso. También, porque el sol siempre aparece para todos y nos calienta de la misma manera, ¿no? Esa es nuestra realidad, el sol. Dame un pensamiento positivo, por favor, Jaume. Empezamos por ti. Desde un punto de vista de la psicología, un pensamiento positivo para empezar una nueva mañana. Un pensamiento positivo desde la psicología clínica es aquel pensamiento que te adapta mejor al entorno y a las circunstancias del día. Por ejemplo, tengo la capacidad de poder gestionar la reunión de esta mañana de forma tranquila y calmada. Gracias, pues muchas gracias por estar con nosotros en Sin Fronteras. Muchas gracias. Pilar. Pues hablando del sol hace un minuto, se me ocurre pensar que el sol está ahí siempre, mi vida es un sol, y tengo la oportunidad de transformar aquellas nubes que vayan sucediendo durante el día, transformarlas y ver la parte positiva de todo. Puedo aprender de todo lo que ocurre. Muy bonito. Pilar Aguilera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Agustín Paniker. Pues no lo sé, yo no sé muy de consejos, pero tomando el hilo de lo que ha dicho Pilar... Sí. El trabajo de la mente es pensar y molestar con esos nubarrones. Es su trabajo. Hay que dejar que la mente siga pensando. Lo que quizás mi recomendación sería a veces desidentificarse un poco de esa mente. No soy yo. Esos son pensamientos que hay y que es inevitable que fluyan, que surjan, pero mantengámonos en el sosiego que hay detrás. Mejor eso que el diazepam, ¿no? Hombre, eso desde luego creo yo. Desde luego, ¿no? Gracias, Agustín Paniker. Gracias. Cristina Vivó, tu pensamiento positivo, por favor, ya para finalizar. Bueno, pues justamente al menor síntoma, no dudes en acudir a un profesional. Pues claro. Al primer síntoma. Al primer síntoma, acude a un profesional. Al menos a recopilar información y asesorarte, y que nunca estará de menos. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Gracias a los cuatro. Sois muy amables. Adnan, maestro, Pilar, Jaume, Cristina, gracias a todos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más en Sin Fronteras. Que tengan una muy bonita semana. Nos vemos cuando ustedes quieran aquí, en esta su casa. Buenas noches.